No sé si les ha parecido muy fúnebre o no tanto como a mí. La cuestión es que yo creo que merecía la pena tocarla. Y a continuación es una pieza religiosa, como todo lo que van a escuchar en este concierto, pero otro aire. Tiene que ver con la religión. Cuando les diga el título, en el jardín de un monasterio, ya se pueden imaginar qué pueden escuchar ahí, en el jardín de un monasterio. ¿Alguien tiene alguna idea qué puede sonar en el jardín de un monasterio? Los pájaros. Muy bien. Pues van a escuchar varios pájaros. Van a escuchar, bueno, aquí nuestros percusionistas. Bueno, el más pequeñito de ahí. Ese sabe tocar también los pajaritos. Los dos pequeños. Muy bien. Pero también tenemos otro instrumento, como pueden imaginar, que es la flauta. Que también puede hacer muy bien el sonido de un pájaro. Entonces, para todos ustedes, del compositor inglés Albert Kettelbrink, en el jardín del monasterio.
Antes les ha faltado otra cosa que sonaba.